Yo siempre digo que la cuna de mi interés por el tema de la memoria creo que viene por parte de mi abuela, de preguntarle con 18 y 19 años a mi abuela y entrevistarla de quiénes eran y qué habían vivido. Creo que viene también de vivir en una tierra como es Jaén, que como cualquier tierra atesora una historia muy potente, pero que la siento especialmente enterrada, digamos, y yo creo que ahí se despertó como una necesidad de conocer y de saber. Paterna, que es una pequeña ciudad que está a unos 10-15 kilómetros de Valencia, una ciudad dormitorio a día de hoy, y se articula un nuevo grupo de forenses y de arqueólogas para empezar a abrir las fosas comunes del cementerio de Paterna, ¿no? Y a mí me llaman, gracias a la relación que habíamos tenido en Granada, me llaman y me dicen, oye, necesitamos a un periodista, a un fotoperiodista, a un fotógrafo documental que nos ayude a trasladar a la sociedad todo lo que va a pasar dentro de los muros del cementerio. Porque nosotros y nosotras sabemos exhumar, identificar a personas, pero no sabemos comunicar. Y necesitamos esta alianza, ¿no? Y a partir de ahí es como surge esta idea desde el 2017 hasta el día de hoy, que seguimos trabajando en ello, de intentar trasladar a la sociedad qué es lo que ha pasado en Paterna. ¿Y por qué Paterna? Porque al final Paterna, pues, es una pequeña historia que cuenta una gran historia. Paterna es un lugar donde asesinaron entre 1939 y 1956. El 100% de las personas asesinadas en Paterna fue después de la guerra. Aquí estamos hablando de la dictadura aplicando pena de muerte contra adversarios políticos. El 100% de estas 2.238 personas fueron asesinadas entre el 39 y el 56. Me parecía, como joven, que hacía avanzar un relato de una parte de la historia que todavía estaba más silenciada. Ya no solo la guerra, sino esa dictadura y los crímenes que cometió la dictadura, ¿no? Cuando hablamos de que el Estado a estas 2.238 personas, como a todas las personas asesinadas a partir del 39, ya no le están asesinando unos falangistas camisas azules a las 6 de la mañana, lo están asesinando la Guardia Civil con sus fusiles de asalto y pistolas reglamentarias. Lo está asesinando el Ejército de Tierra aplicando sentencias judiciales de tribunales militares. Ahí es donde estamos hablando de que fue el Estado el que asesinó a esta gente, fue la dictadura, ya no eran esos falangistas exaltados, ¿no? Para mí, entender esto era como muy importante, porque en Paterna tenemos registros de absolutamente todo. Hay registros de instituciones penitenciarias, la gente básicamente era la detención de toda aquella persona que suponía ser un adversario político para la dictadura. ¿Y qué significaba ser un adversario político? Lo más evidente, haber participado o tener carnet de un sindicato de un partido de izquierda o un partido democrático, porque también había gente de centro derecha y católica asesinada en Paterna y en todo el país, pero también haber sido el maestro, haber sido el rector de la universidad, haber enseñado a los niños y a las niñas de los pueblos, haber montado una cooperativa de tarongers o de arroceros. Simplemente ese era, digamos, el motivo por el cual te podían matar. Te metían en una cárcel, sobre todo la cárcel modelo de Valencia, que a día de hoy sigue existiendo, ya no como cárcel, sino como sede de varias consellerías, un lugar de memoria. Se hacinaban hasta, decenas de personas, hasta 30 o 40 personas se han llegado a documentar en celdas que estaban diseñadas para 3 personas. Se tenían que turnar para dormir porque no cabían todos tumbados, tenían que estar de pie y tumbados. Así podían pasar entre 2, 3 o 4 años hasta que le tocaba el día de la muerte. Ahí es donde aparece un nombre que en el libro va pendulando bastante, que es un nombre que los forenses también lo trabajan mucho, que son las sacas. Las sacas no dejan de ser todas esas personas que cada día trasladan en un camión desde la cárcel modelo hasta el paredón, hasta el terreno. Son todos asesinados con su fusil y luego se le da el tiro de gracia en el cráneo. Enterrar a 2.238 personas en un cementerio civil, pues está hablando de una maquinaria logística enorme. Se contrataban a jornaleros y el propio soldado del ejército se ponían a hacer fosas y básicamente el mecanismo era siempre el mismo. Se hacían agujeros de 2x2, profundidades hemos llegado máximo a 6,75 metros de profundidad, con hasta 300 personas metidas en una fosa. Se rellenaban de personas y cuando ya estaba rellena con cal, se cerraba y nos íbamos al agujero de al lado. Ahí hacíamos otro agujero, se volvía a rellenar de personas y volvíamos a tapar. Así hasta más de 112 fosas solo en Paterna. Por eso si veis el libro, hablamos de la fosa 113, de la fosa 114, de la fosa 94, de la fosa 22. Era conforme se iban llenando las fosas, se iban rellenando, ¿no? Y al final esa maquinaria, cuando hablo de la muerte, no solo era de la muerte, porque al final esto era una lucha de silenciar, o sea, era una maquinaria de la muerte, pero también de silenciar
a las familias, ¿no? Que yo creo que muchas veces hemos hecho una especie de jerarquía de quiénes son víctimas de primera y de segunda, como si el asesinado es más víctima, pero las personas que vivieron, las personas que tuvieron que vivir en vida, y sobre todo fueron las mujeres, porque el número de asesinados, los hombres paternos, hay tres mujeres de esas 2.238 personas asesinadas, pero fueron las mujeres las que quedaron, las que tuvieron que vivir la violencia en persona, en el cuerpo, con el robo, las torturas, las violaciones, bueno, el exilio, tanto interno como externo de este país. Bueno, pues al final dejó marcado. Y a la pregunta que tú hacías antes de qué es lo que me llamaba a mí como joven, a mí no solo me ha llamado, y esto fotográficamente ha sido como un baile todo el rato, un diálogo entre el pasado y el presente, no solo me ha llamado la atención, me interesa y creo que es de justicia investigar los crímenes que se cometieron, sino también la gran pregunta de cómo ha afectado esto a las familias, porque creo que una sucesión de miles de familias traumatizadas conforman un país traumatizado. Y si entendemos que somos un país traumatizado, igual no podemos entender quiénes somos hoy, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho como persona joven el decir qué le lleva a una persona de mi edad, o más joven, o 10 años más, a emocionarse por alguien que había sido asesinado 80 años antes, por lo tanto que no había conocido, ¿no? Bueno, a mí esa pregunta es la que siempre me ha machacado. Claro que mucha gente se emociona por las personas asesinadas, pero sobre todo te emocionas por la yaya, te emocionas por mi madre, te emocionas por el silencio que hubo en casa, por el luto eterno de negro, por el calla calla que nos van a escuchar, el no te metas en política, tú no te metas en follones, tú no te destaques, que nadie sepa lo que piensas, tú a lo tuyo y vete a lo tuyo. Esto es una herencia de un miedo que se forjó en las casas y que apenas a día de hoy, ojalá algún día en la sociedad seamos conscientes, apenas a día de hoy estamos despertando de ya no solo de unos crímenes, sino también de un miedo, de una apisonadora de un miedo que arrasó con nuestras abuelas y con nuestros abuelos, que le afectó a nuestras madres y a nuestros padres y que ahora nos toca un poco romper este silencio. De desandar el camino que el mal hace, ¿no? El mal asesina y luego mezcla para que no identifiquemos, ¿no? Todo el trabajo de todas estas personas, tanto de Santi como de los forenses, como de nosotros y como de esta reunión, puede ser precisamente lo contrario. Vamos a individualizar, vamos a poner cara y nombre y vamos a permitir que la gente que quiso ser borrada emerja, ¿no? Con un gesto editorial fuerte, que es esta idea de la transparencia, de lo desvelado, de dar rostro a quien no lo tiene, ¿no? Y en este gesto editorial, en este gesto de completar un objeto, ¿no? La tarea del editor es transformar todas estas historias en un objeto que las contenga y las eleve, las ordene y genere una experiencia en el siguiente, ¿no? En este trabajo decidimos jugárnosla a identificar desde el principio, ¿no? A ponerle un rostro a un libro, que siempre es una cuestión compleja, ¿no? Y bueno, aquí una historia que tenemos que ver quién la cuenta. No sé si la va a contar Santi o nos vamos a atrever a... No, normalmente esta historia la cuento yo. La historia de quién es esta persona y quién está y por qué lo de cubrirla con la tela, pero hoy tenemos la suerte, a modo de regalo, de tener a la familia de esta persona aquí, a los nietos y a los bisnietos aquí. Así que, Miquel, si te apetece contar en un minuto quién es esta persona, tu bisabuelo. Pues es mi bisabuelo, básicamente. Este señor era Miquel Ninguet, alias el Tela. Después tú lo ligas con el libro, le llamaban el Tela y después resulta que esto, sin saberlo, pues era una tela. Pues son estas casualidades impresionantes que a veces suceden, ¿no? Era una persona significada en su pueblo, creemos todos, no lo sabemos muy bien, pero sabemos que era un sindicato. Él era paleta, allí en Valencia se llama obrero de vila, que es ser paleta. Creemos que culturalmente justo, quiero decir que igual no sabía ni leer ni escribir, pero una persona que era en el pueblo bastante conocida y me emociono, perdón,
No, perdón, no. Pero para nosotros es el padre de mi abuela. Su abuelo y mi bisabuelo. Y de ahí. Y a veces esto es más potente que cualquier otra cosa. No, porque quien guardó su memoria fue mi abuela y su hermana. Y mi bisabuela también, de otra manera, porque ella era de otra manera. Pero quien guardó su memoria fue ella. Con detalles increíbles como guardar un pañuelo en un cajón que un día descubrió mi tío, que el otro día nos lo explicaba, y le dijo, esto no lo puedes sacar más de este cajón, porque si lo ven tenemos un problema. Estamos hablando del año 63 y era un pañuelo que era rojo y negro. ¿Vale? Creemos que tenía dos, también tenía uno rojo, solo. Porque allí, en Paterna, por lo que sabemos, el comité revolucionario es que él, después de todo esto, cuando estalla la guerra, lo nombran parte del comité revolucionario del pueblo, por esto lo matan. El comité revolucionario, para no enrollarme, es que lo he aprendido hace poco. Porque, claro, con el libro he investigado. El comité revolucionario era el que organizaba el pueblo, porque el Estado estaba fallido después de la guerra. Y es el que organizó el pueblo, suministros, todo eso. ¿Vale? Y organizaron que pudiesen comer, y ese pueblo funcionó bastante bien. Él era de Paterna, y ese pueblo funcionó bastante bien. Los psicólogos y un historiador allí. Resumen que por eso lo mataron. ¿Vale? Pues el del pueblo y todo esto. Y ya está, este era Miguel Domínguez del Tela. Y nos hace mucha ilusión que esté en este libro. Hay algo de dignidad que también se queda. Nos gusta hablar de un pionero de la memoria histórica, que era una persona que se llama Leoncio Badía, que Santi nos va a contar su historia, a partir de esta imagen. Así que, adelante. ¿Quién era Leoncio Badía? Leoncio estaba destinado a ser el asesinado 2239, pero le perdonan la pena de muerte y le condenan a convertirse de la nada en el enterrador de Paterna. Su condena va a ser en vida enterrar a las 2.238 personas, es decir, a sus compañeros y a sus compañeras asesinadas. Esto para Leoncio, imaginaros lo que supuso personalmente, fue una absoluta destrucción en vida, pues porque tuvo que vivir el horror en primera fila. Pero gracias a Leoncio, pues hoy sabemos muchísimas cosas y sobre todo gracias a Leoncio hemos identificado a mucha gente. ¿Por qué? Porque Leoncio hacía varias grandes cosas en silencio, ¿no? Aprovechando la noche, cuando ya se quedaba él solo y se iban los militares, lo que hacía era que le recortaba o un trozo de pelo o un trozo de ropa a cada persona asesinada, como fe de muerte. ¿Por qué? Porque el mal del desaparecido es no saber si ha muerto y dónde está muerto. Y el tener fe de muerte parece que no, parece raro, pero da mucha paz, porque sabe que ha muerto, sabe que no ha sufrido o que está ahí, ¿no? Y por el día siguiente o los 2 días, cuando la familia pobre, de los vencidos, que venían de los pueblos, de Albacete, de Murcia, de Valencia, de Jaén, de Granada, que venían en mula a ver si habían matado o no habían matado a su familiar, Leoncio sacaba todos los objetos, los mechones de pelo, sacaba los recortes de ropa y las familias podían identificar, vale, esta era la camisa de mi padre, por lo tanto lo han matado. Otra de las cosas que hacía Leoncio, que parece una tontería pero no lo es, era intentar ordenarlo todo y ponerlo todo pie, cabeza, pie, cabeza, pie, cabeza. Esto ha facilitado muchísimo la vida a los forenses porque no tienen que reconstruir, digamos, esa imagen del horror, sino que ya vienen ordenados. Y ya lo que más ha hecho Leoncio para ayudarnos a identificar es que aquellas personas que Leoncio sabía quiénes eran, nombre y apellido, en una botellita de cristal escribía su nombre y lo metía dentro. Y han aparecido bastantes personas con una botellita de cristal sobre el pecho donde ponía el nombre y gracias a eso se ha identificado. La apertura de la fosa, que siempre es un momento muy potente y muy fuerte, ha pasado que hemos hecho 80 años después un match. Nos hemos encontrado una camisa que le faltaba un trozo recortado y ha venido una señora de 96 años con el trozo que faltaba y hemos unido la pieza al puzzle.
ese trozo para muchísima gente ha sido, bueno, pues la lápida o la tumba que no podía visitar o que no podía llorar. Pero aún así, los forenses y las forenses trabajan como lo que es, como la escena de un crimen, y por lo tanto van a recopilar una cantidad de pruebas de un crimen para que en algún día, si hay alguna comisión de la verdad o hay alguna investigación, tener las pruebas. Por eso veis ahí antes la foto de los forenses vestidos con el EPI blanco, porque se trabaja como si fuera la policía científica. Como veis, Santi podría contar muchas cosas. Gran parte de la potencia de este libro, en general de los libros de fotografía documental, es el compromiso de las personas que los hacen posible. Si antes, hace unos años, quizás el motor de la fotografía documental en los medios de comunicación, hoy está claro que no. Son las propias personas, los propios fotógrafos y fotógrafas los que se implican de esta manera, les permiten, o sea, se permiten a sí mismos o se dan, generan el impulso suficiente para poder trabajar durante años. Y solo así podemos alcanzar a tener cuerpos de trabajo que se puedan editar con cierta garantía de capacidad de comunicación, resonancia e importancia, ¿no?